Diario. Está en el enlace el doctor Byron López Castillo, editorialista de Diario Expreso, jurisconsulto y un permanente lector de la política en el país. ¿Cómo está, doctor? Buen día y bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Muy buenos días. Siempre a la orden. ¿Cómo ha pasado? Buenos días. Bien, muchas gracias. Espero también que usted se encuentre en las mismas condiciones. Doctor, a ver, ya estamos por cumplir el primer año de gobierno y en materia política muchos se preguntan qué pasó con la eventual consulta popular, qué va a suceder en medio de esta vorágine legislativa que mantiene una pugna por más de 2 meses y medio entre la oposición y la presidenta del Parlamento, Guadalupe Llori, porque muchos se preguntan en qué momento empezará la estabilidad política, porque la gobernabilidad se ha visto golpeada desde la Asamblea contra el Ejecutivo y al interior del mismo Parlamento por estas pugnas que parecería solo buscan parcelas, ¿no? Esos pequeños espacios de poder entre los bloques legislativos. Incluso hoy algunos partidos políticos tradicionalmente antagonistas no han dudado en acercarse para determinadas consignas. Doctor, buen día y bienvenido. Muchas gracias. En realidad que el año primero de gobierno y de la gestión de la Asamblea debe ser analizado con bastante frialdad y serenidad, porque este año ha sido sumamente difícil para la gobernabilidad, como usted bien anota. Evidentemente hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, sin que haya una justificación que permita aceptar este distanciamiento entre los dos poderes del Estado. Hay que empezar por analizar que el país soportó y sigue soportando una grave crisis económica, una grave crisis ética, una grave crisis en lo tocante a la consecución de trabajo y de seguridad, entre otros aspectos fundamentales. Y entonces es indispensable que todos, y aquí quiero decir todos, quiero incluir a la sociedad ecuatoriana, debemos estar juntos para tratar de sacar adelante al país. Y quienes primero deben estar juntos son quienes tienen en sus manos la conducción de los destinos de un Estado. Es por eso que llama profundamente la atención que la Asamblea Nacional, concretamente hablando de ella, en lugar de pensar en esta forma, se haya dedicado, se sigue continuando y parece que se va a seguir continuando en una lucha estéril interna, en donde han dado a ver al país que no hay el deseo de colaboración para salir adelante, sino que hay el deseo de desestabilizar al régimen constitucional. Y lo dicen, no públicamente, pero lo dicen con los actos que están cometiendo. Y la señora Llori sí dijo en un momento determinado que este afán que hay por sacarla a ella de la presidencia de la Asamblea es con el objeto de desestabilizar al régimen. No hay una justificación para lo que está sucediendo. Hay una evidente ruptura en el plan de desarrollo del país. Estamos viendo cómo no puede explicarse y el país está absorto al contemplar cómo grupos políticos que hasta ayer eran adversarios de verdad, adversarios duros, de la noche a la mañana se unen sin ningún fundamento ni base lógica o política para decir que están ellos haciendo una unión. No, se unen para tratar de desestabilizar al régimen. Eso es lo que en realidad existe y no hay todavía una luz que nos haga ver que están entendiendo que este problema no puede continuar así, sino que lo van agravando. Usted comprenderá, y el público también, que es la primera vez en la historia en donde hay un enfrentamiento de la legislatura en tal forma que han acudido a la función judicial. Nunca antes se vio que la justicia ha intervenido en los destinos de la legislatura. La señora presidenta pide protección a un juez constitucional para evitar que se avance en la intención de sacarla de la presidencia. Interviene un juez, le da un plazo para que esto se arregle. Pide este juez constitucional una conciliación para poder avanzar en la decisión que tomará. Esa conciliación no se produce, no hay el ánimo de conciliación. Lo que hay es un enfrentamiento.
Entonces aquí caben varias cosas que analizar. ¿Qué es lo que hay de por medio? ¿Hay incapacidad en la legislatura? Lo hay. Una asamblea constituida por 137 legisladores, de los cuales yo creo que apenas podemos contar con los dedos de la mano, no más allá de 10 legisladores que tienen la calidad de tales. Los demás son gentes que no conocen la cuestión jurídica, que no conocen la cuestión constitucional, que no saben hablar, que no tienen capacidad de discernimiento, que solamente se presentan para ofenderse mutuamente, para lanzarse frases hirientes, etcétera, etcétera. Todo eso hace que el país se sienta perjudicado y que no se respete a la conciencia nacional, que no se respete a la ciudadanía, porque ellos son en definitiva representantes nuestros y estando ahí tienen que representarnos bien, no en la forma en que lo están haciendo. Para concluir esta primera parte de la intervención, le debo decir que esto es lo que origina en el pueblo una desazón, una angustia y un afán de simplemente elegir legisladores, por ejemplo, por la necesidad de elegirlos, porque tienen que ir a votar. El pueblo ya no vota conscientemente, sabiendo que vota por una persona que va a hacer algo por el país. Vota porque tiene que votar para necesitar posteriormente la papeleta que le diga que él votó en las elecciones últimas. Estas son reflexiones que obligan a que haya una verdadera transformación, un cambio en muchos aspectos del país, en la parte legislativa, en la parte del Código de la Democracia, la ley de la ley de elecciones, que determina la serie de aspectos que están siendo en este momento vulnerados. Más o menos ese es, dentro del tiempo que disponemos, un análisis previo de la grave situación que estamos confrontando, mi querido Jorge. Sí, doctor, solamente otra inquietud bastante corta, por favor, por el tiempo, para que pueda continuar nuestro compañero Edison Casañas. Sin duda hay un tema y un eje transversal, ¿no? Yo creería que va también incluso por las condiciones que se deben de cumplir para postularse al Parlamento. Hay quienes consideran que no se puede limitar o restringir el acceso a una elección universal, ¿no? Y por eso aquello no ha sucedido y hoy pues solo se necesita tener 18 años de edad, haber cumplido todo lo que establece el Código de la Democracia, es decir, que goce de derechos políticos, que no tenga procesos judiciales en su contra y punto. Y ya podemos ser candidatos a la Asamblea, eso es todo. Pero esa es una reforma fundamental a la que me referí hace un momento. Y dado el tiempo corto el que disponemos, yo considero que es indispensable que haya una reforma a fondo. Sí. Para ser legislador, no solamente se necesita tener 18 años de edad y no tener antecedentes penales, por ejemplo. Se necesita tener capacidad jurídica, se necesita conocer la realidad del país, se necesita tener una trayectoria política al servicio del país para llegar a la legislatura con concepto, con conocimiento y con responsabilidad. Sí. Esa sería una de las reformas para que pueda aspirarse a que haya una legislatura constituida por gente capaz, honesta, responsable y que piense en el futuro. Totalmente de acuerdo. Doctor, un poco para concluir la pregunta y podamos cumplir con los tiempos. Creo yo que la muerte cruzada ha caído en un punto muerto. Podría haberse la posibilidad de la consulta popular, pero parecería también que eso sigue en el cajón del despacho presidencial. Todavía no hay una determinación para aquello. Así aparece. En alguna ocasión que hablé con usted le dije mi opinión al respecto. Yo creo que este momento no es propicio para una muerte cruzada por las razones que expuse y que le expongo ahora. La muerte cruzada significa que tanto el presidente de la República como los asambleístas tienen que irse a sus casas para que haya una nueva elección, tanto de presidente como de asambleísta. Y esto en este momento es inapropiado por 1000 razones. Hay un artículo en el 104 de la Constitución, le dije en aquella ocasión en la ratificadora, que podría haberse utilizado. Es de la consulta popular provocada por el presidente, sin necesidad de que él abandone el poder, convoca una consulta con preguntas que formula, las califica la Corte Constitucional, se va a la elección, es decir, a la votación popular, y lo que el pueblo decida, eso se aplica. Pero veo que tampoco esta fórmula está siendo planteada ni estudiada, y si es estudiada todavía no está resuelta. Entonces no conozco cuál podría ser la situación del Poder Ejecutivo frente a lo que está pasando con el Legislativo. Esa es una inquietud que hay y que debe analizarse claramente
y el poder político, a través del Ejecutivo, también tomar alguna decisión y hacerla conocer al pueblo. Gracias, doctor. Estamos, doctor Byron López, a una semana de que este gobierno del señor Guillermo Lasso cumpla un año en la administración. Y él lo ha autocalificado como el gobierno del encuentro. La picardía y la sabiduría popular hizo en las redes sociales manejar un meme muy interesante que decía, efectivamente, este gobierno es del encuentro. No encuentro trabajo, no encuentro medicina, no encuentro policía. Sí, la filosofía popular y la inteligencia popular es muy grande. Eso que usted anota me causó a mí risa porque efectivamente encuentra una frase para calificar el encuentro. Pero la realidad es que no tratamos solamente de decir que es un gobierno del encuentro. Este debe ser un gobierno que deje sentadas las bases para que haya un mejor país. Lógicamente que esto no se puede hacer en un año. Aquí tenemos que ser muy fríos, Jorge, al analizar. 14 años de desgobierno, 14 años de desperdicio económico con una serie de problemas que conocemos, 14 años de una permanente institución al servicio del presidente, o sea, hiperpresidencialismo, degeneró en lo que degeneró. Entonces, pensar que un presidente, cualquiera que este sea, hubiera querido poner al país en marcha en un año es una tarea sumamente difícil. Lasso está cumpliendo, desde mi punto de vista, con una posición pragmática. Está haciendo cuestiones que demuestran que tiene el deseo de que el país salga adelante. Lógicamente que quienes no ven así, lo ven en sentido contrario. Yo entiendo que no hay que ser lacista, llamando así a quien sea partidario de él, para considerar que lo que está haciendo lo hace en función de pensar en un futuro mejor. Hay que dar, como también en la frase popular, tiempo al tiempo. Claro. Y eso es lo que hacer. Pero a veces la gente, el ciudadano piensa que se nos pasa el tiempo, se nos pasa el tren y queremos cosas para ayer, así es la ciudadanía. Pero, por ejemplo, hay detalles que la gente siente incomodidad. Mire el tema, por ejemplo, delicado, complejo, el tema de los Isaías, el tema del Banco del Pacífico, por ejemplo, la intención de venta. Bueno, hay muchos temas que se están tratando en estos instantes, pero no hay un resultado, no hay una luz, y es donde ahí le incomoda al ciudadano. Los resultados son los que hablan. Una cosa es que se haga enunciados y otra cosa es que se vea el resultado de ese enunciado. Entonces se enuncia, como usted dice, muchas cosas, pero hasta el momento no existe una aplicación práctica de esto. Yo entiendo que este nuevo año que se empieza el 24 de este mes debe ser ya un año de realizaciones, de propuestas ya positivas, no solamente de enunciados. Eso es como debe entenderse. Los grandes estadistas del mundo tienen una gran posibilidad de serlo cuando primeramente sientan bases en la iniciación de su régimen y luego empiezan a levantar el edificio sobre las bases que ellos lanzaron. Así esperemos que actúe Lasso, no por el bien de él personalmente, sino por el bien del país, porque 3 años más de incertidumbre no le es conveniente al país. Eso daría margen para que el Ecuador se aboque a un problema difícil y tengamos unas elecciones cuando nos toque elegir presidente, en donde tengamos a lo mejor que enfrentar a las mismas fuerzas políticas que destruyeron este país. Y eso hay que evitar. 7 de la mañana con 24 minutos, con 25 ya estamos con el doctor Byron López Castillo, editorialista de Diario Expreso y analista político, acá en Contrapunto, a través de Huancavilca. Doctor, en estos últimos 5 minutos, lo que debería de suceder de aquí en adelante, porque vemos que se ha negado la acción de protección solicitada por Guadalupe Llori, es decir, continúa el trabajo de esta comisión pluripartidista, cuya presidencia está en manos del PSC, con el señor Pedro Zapata, y la vicepresidencia con la delegada de UNES, ¿no? Con una asambleísta de esa agrupación política. También se sabe que no ha acudido ni ha presentado la documentación de descargo Guadalupe Llori, con lo cual se van a ir cumpliendo los tiempos. Usted sabe, este trabajo de la comisión pluripartidista
contemplado en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es algo similar a lo que pasa con un proceso de fiscalización o de juicio político en contra de alguna autoridad, sea dignidad de elección popular o de un organismo de control. Hay un término, ¿no?, de 20, 40 días, tiempos que se deben de cumplir para la presentación de cargos y descargos y demás. ¿Cree que finalmente esto no va a tener algún efecto porque Guadalupe Llori ya ha dicho que no acudirá? Me imagino que el argumento es, si acudimos, estamos validando algo que a nuestro juicio es ilegítimo y es ilegal, porque eso es lo que ella ha dicho y también el asesor jurídico de la presidencia de la Asamblea. ¿Qué es lo que usted cree que debería de suceder? Porque la comisión camina por su lado y finalmente emitirá un informe y eso volverá a la cancha de Guadalupe Llori, que deberá poner en el orden del día el conocimiento de ese informe. Esta respuesta merece las siguientes consideraciones, muy cortas, por cierto. Esa comisión multipartidista es una comisión ad hoc. Es multipartidista, pero está integrada por ciudadanos que no fueron elegidos por los propios partidos o tendencias políticas. Inclusive se habla de tendencias políticas que no están representadas en esa comisión. Entonces no podría hablar de una comisión multipartidista. Luego, que es una comisión que está orientada exclusivamente, y aquí viene la parte grave, a tratar de destituir a la presidenta de la Asamblea. La tratan de destituir porque dice que no ha cumplido con ciertos lineamientos legales que estaba obligada a cumplir en lo tocante a la elaboración o aprobación de directorio para una sesión. Entonces, eso no sería motivo para una destitución ni para que el país se haya escandalizado como está. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esa comisión le ha dado el tiempo que establece el reglamento respectivo para que la señora presidenta se presente con las pruebas de cargo y de descargo. Y ya le descalificaron algunas preguntas que ella presentó. Sigue manteniendo, por lo tanto, que ella no va a seguir avanzando en esto y que va a esperar, pues, que se produzca qué. Tendrá que convocar ella como presidenta una dirección del partido, de la legislatura, para que se produzca su destitución. Yo creo que eso no va a llegar a hacerlo. Entonces viene el gran interrogante que tú también le formulas. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa es la gran pregunta que nos hacemos y que no tiene salida. Porque si se produce la salida de ella, vienen los reemplazos de otra persona. Y ahí no está la solución, en el cambio de personas. El cambio del país es en el cambio de actitudes y de procedimientos, no del cambio de personas únicamente. Así es como tenemos que ver este problema, Jorge, con mucha angustia, porque está de por medio la suerte de este país. Bien, agradecemos la comparecencia del doctor Byron López Castillo, editorialista de Diario Expreso y analista político. Un fuerte abrazo, doctor, que tenga un excelente inicio de semana. Gracias a usted, Jorge, por tu invitación, siempre a la orden. Muy buenos días, doctor Byron López Castillo, analista político.